Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. ¿Sabías que el rey Asa, en un momento de su vida, experimentó una gran victoria que fue atribuida directamente al poder de Dios? Comenzó su reinado con grandes promesas, pero como veremos, este glorioso comienzo no fue suficiente para asegurar un final digno. Imaginemos por un momento un rey lleno de fe, gobernando a un pueblo que anhela la restauración y que busca fervientemente a Dios. Asa, cuando asumió el trono de Judá, tenía todo para ser recordado como uno de los más grandes líderes espirituales de Israel. Su historia es en muchos sentidos una lección sobre la importancia de confiar en Dios, pero también una advertencia sobre los peligros de la autosuficiencia. ¿Qué le pasó al rey Asa? ¿Cómo pasó de la gloria a la derrota? Comprendamos juntos este camino de fe, de victorias y fracasos, y reflexionemos sobre las lecciones que podemos aplicar a nuestra propia vida. Cuando Asa ascendió al trono de Judá, era un hombre con un corazón para Dios. En 2 Crónicas 14:2-5 vemos que Asa comenzó su reinado eliminando los ídolos y promoviendo la adoración al Señor. Él sabía que su fuerza y la prosperidad de Judá dependían de la fidelidad a Dios. Él ordenó al pueblo que buscara al Señor, y durante los primeros años de su reinado, el Señor le concedió paz y prosperidad. Asa fortaleció su nación y obtuvo victorias impresionantes sobre sus enemigos. Y fue en el apogeo de esta paz que la historia de Asa comenzó a tomar un giro diferente. Vivió en una época de prosperidad material, pero no olvidó que ésta venía de las manos de Dios. En 2 Crónicas 14:7 leemos: «Porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros mientras le busquemos, pero si le dejamos, Él también nos dejará». Esta declaración resume el principio que Asa entendió muy bien. La clave de su grandeza era su dependencia de Dios. Y el Señor respondió a esto de una manera sorprendente. El primer gran desafío para el rey Asa fue una invasión de los etíopes. Tenían un ejército enorme, con 1 millón de soldados, y Asa, con un ejército de solo 580,000 hombres, parecía estar en una situación imposible. Sin embargo, Asa, en un acto de fe, clamó al Señor en 2 Crónicas 14:11. «Señor, no hay nadie como tú para ayudar al débil contra el fuerte. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos». Y Dios respondió de una manera extraordinaria. Asa y su ejército derrotaron fácilmente a los etíopes, y esta victoria se convirtió en un símbolo del poder de Dios, trabajando a favor de aquellos que lo buscan. Fue el comienzo de una era de fe y victoria para Asa y su pueblo. Después de esta gran victoria, el profeta Azarías se levantó para animar al rey Asa diciéndole: «Escúchenme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes». 2 Crónicas 15:2. Asa, al oír estas palabras, hizo un compromiso aún más profundo con Dios, reafirmando su pacto y prometiendo continuar purificando el reino de la idolatría y de los vicios espirituales.
Con esto, Asa experimentó un período de prosperidad y paz. El reinado de Asa estuvo marcado por victorias militares, restauración espiritual y prosperidad material. Se convirtió en un ejemplo para todas las personas de cómo confiar en Dios puede conducir a la bendición. Pero la historia de Asa no termina aquí. Con el tiempo, el rey comenzó a confiar más en su propia fuerza y menos en Dios. Este es el error fatal que condujo a su caída. Ante una nueva amenaza, esta vez del reino de Israel, Asa decidió buscar una alianza con el rey de Siria en lugar de confiar en Dios como lo había hecho antes. En 2 Crónicas 16:7-9 vemos el momento crucial del fracaso de Asa. El profeta Hanani lo confrontó y le dijo: «Porque confiaste en el rey de Siria en lugar de confiar en el Señor tu Dios, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos». ¿No eran los etíopes y los libios un gran ejército con muchos carros y jinetes? Sin embargo, cuando confiaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Este fue el primer gran fracaso de Asa. Confió en su propia sabiduría política y hizo una alianza con el enemigo para garantizar su seguridad, en lugar de buscar la ayuda del Señor. Y fue en ese momento que la gloriosa trayectoria de Asa comenzó a cambiar. ¿Qué podemos aprender del error de Asa? Cuando la confianza en Dios se convierte en autosuficiencia, corremos el riesgo de olvidar lo que nos trajo hasta donde estamos. Asa comenzó bien, pero con el tiempo dejó de confiar plenamente en el Señor y trató de resolver sus problemas con sus propias fuerzas. Dios usó al profeta Hanani para confrontar a Asa, mostrándole que no había confiado plenamente en Dios. Y, como consecuencia de su falta de fe, Asa se enfrentaría a una serie de dificultades. El final de su vida estaría marcado por un creciente alejamiento de Dios, y su reinado pasaría de una era de gloria a una era de débiles victorias y sufrimiento. Con el paso del tiempo, el rey Asa comenzó a abandonar los principios que habían guiado su reinado y su vida espiritual. Su gran error fue confiar más en las alianzas políticas y en sus propias estrategias que en la guía y el poder de Dios. Esta desconfianza fue el comienzo de una serie de caídas espirituales y derrotas militares que marcaron los últimos años de su vida. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Como hemos visto, Asa, cuando se enfrentó a la amenaza del rey Baasa de Israel, tomó la decisión de hacer una alianza con Ben-Hadad, el rey de Siria, en 2 Crónicas 16:3-4. Él utilizó recursos del templo de Dios para pagar el pacto, pensando que esto garantizaría la seguridad del reino de Judá. Sin embargo, este acto de autosuficiencia fue un error colosal.
El profeta Hanani fue enviado por Dios para confrontar a Asa. Él dijo: «Por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no en Jehová tu Dios, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos». Segundas Crónicas 16:7. Lo que el profeta estaba diciendo es que en lugar de confiar en Dios, quien ya le había dado victorias en el pasado, Asa buscó soluciones humanas. Su intento de resolver el problema por sí solo no solo fue inútil, sino que también ignoró la sabiduría divina que le había asegurado tantas victorias anteriores. Las palabras de Hanani no fueron solo una simple confrontación, fueron un recordatorio de que cuando nos alejamos de la dependencia total de Dios, pagamos el precio de nuestra falta de fe. En lugar de esperar en Dios, Asa se apartó de la fuente de su verdadera fortaleza. El reino de Judá, anteriormente bendecido con prosperidad y paz, comenzó a sufrir las consecuencias de esta decisión. El rey de Siria, que inicialmente había aceptado la alianza, rápidamente se reveló como un aliado impredecible. Aunque la alianza le dio a Asa una victoria momentánea sobre Baasa, no trajo seguridad duradera al reino de Judá. Más que eso, corrompió los valores espirituales de Asa hasta el punto que comenzó a confiar más en estrategias políticas que en su fe en Dios. En lugar de arrepentirse y buscar nuevamente la ayuda de Dios, Asa se enojó con el profeta Hanani. No aceptó la confrontación, que revela uno de los mayores peligros del pecado, la pérdida de la humildad. La Biblia nos enseña que cuando Dios nos corrige, debemos aceptar su disciplina con humildad, porque la corrección de Dios siempre es para nuestro bien. Sin embargo, Asa reaccionó de manera diferente. Hizo arrestar a Hanani y luego se enojó con él. Segundas Crónicas 16:10. Esta reacción es un reflejo de cómo la autosuficiencia puede cegar a una persona. En lugar de reconocer la necesidad de humillarse ante Dios y corregir sus errores, Asa rechazó la voz de Dios. Este distanciamiento espiritual se hizo aún más evidente cuando, en lugar de buscar ayuda divina, comenzó a intentar resolver sus problemas con estrategias más humanas. La historia de Asa nos enseña que las consecuencias de la falta de fe no solo afectan nuestras victorias temporales, sino que también tienen un impacto en nuestro estado espiritual. Incluso después de ser confrontado por Dios, Asa no se arrepintió completamente. Su autosuficiencia se extendió a todos los aspectos de su vida. Esto culminó en un episodio que en última instancia simboliza la bancarrota espiritual del rey, su enfermedad. En Segundas Crónicas 16, 12, 13 vemos que Asa, ya avanzado en edad, fue herido con una enfermedad en sus pies. En lugar de buscar al Señor para que lo sanara, Asa buscó médicos. No es que buscar médicos esté mal, sino que el problema fue que Asa se negó a clamar a Dios para que lo sanara. Confió más en los recursos humanos que en la intervención divina. Y la consecuencia fue clara. En su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Segundas Crónicas 16, 12. Este acto de confiar solo en soluciones humanas y no buscar al Señor fue la gota que colmó el vaso para su separación espiritual. Asa, quien al comienzo de su reinado había sido un rey consagrado a Dios, ahora se encontraba distante y despreciando la única fuente de sanidad y restauración para su alma. A los ojos de muchos, el reinado de Asa tuvo la apariencia de un éxito, pero cuando miramos más de cerca, vemos que el éxito temporal no es lo mismo que la victoria eterna. La historia de Asa es un recordatorio de que incluso cuando experimentamos victorias, no podemos alejarnos de Dios. La falta de fe y autosuficiencia de Asa le hizo perder la grandeza espiritual que había sido la base de su fortaleza. Al final de su vida, Asa murió en un estado de decadencia espiritual, recordado no por sus victorias, sino por sus fracasos,
en confiar plenamente en Dios. La historia de Asa no solo termina con sus decisiones equivocadas, sino que también sirve como reflexión para todos nosotros sobre las consecuencias de alejarse de Dios, incluso después de experimentar su poder y sus bendiciones. Asa comenzó su reinado con fidelidad y prosperidad, pero con el paso de los años se distanció de Dios, creyendo que podía resolver sus propios problemas. El final de su vida es una clara lección de que la autosuficiencia y la falta de arrepentimiento tienen un precio muy alto. En 2 Crónicas 16, 13, 14 leemos acerca de la muerte de Asa. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado en el sepulcro que había hecho en la ciudad de David. Esta frase, que parece simple, en realidad revela mucho sobre el estado de Asa al final de su vida. Fue enterrado en una tumba que él mismo había preparado, lo que puede verse como un símbolo de su intento de controlar incluso su muerte. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. And now, 2 pigeons bemoaning the fact you can choose the TV you want with DirecTV. So now they can pick out their favorite entertainment when they sign up and save money? You mean if you like sports? You can get a sports pack. What about entertainment? Entertainment pack. It's like finding an old pizza with your favorite toppings, which for me would be pineapple and toenails. Pineapple? Pay for the TV you want, not the TV you don't. Genre pack starting at $34.99 a month. Visit DirecTV.com for more information. New residential customers only. Local channels vary by market. Services renew monthly unless you cancel online. Credit card required. Restrictions apply. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Intentó durante toda su vida controlar las circunstancias, hacer alianzas políticas y confiar en las estrategias humanas, pero al final no pudo controlar su propia muerte. La Biblia dice que cuando murió fue sepultado con gran pompa, pero espiritualmente su reinado estuvo marcado por una caída que no se podía ignorar. La muerte de Asa es un recordatorio de que la vida de un gobernante, como la de cualquier persona, debe definirse por la fidelidad a Dios, no por los logros externos o la fuerza personal. Lo que importa no es lo que construimos en el mundo, sino nuestra relación con Dios. La muerte de Asa también nos lleva a reflexionar sobre la falta de arrepentimiento en su vida. Aunque Dios envió un profeta para confrontarlo y llamarle la atención sobre su error, Asa no se arrepintió genuinamente. Tuvo la oportunidad de volverse a Dios y corregir sus errores, pero en lugar de eso rechazó el consejo de Dios y permaneció en su terquedad. Esta falta de arrepentimiento tuvo un efecto directo en el futuro de Judá. El rey que sucedió a Asa, su hijo Josafat, todavía era un rey piadoso, pero el reino de Judá ya estaba experimentando las consecuencias de alejarse de Dios durante el reinado de Asa. La falta de confianza en Dios y la alianza con naciones paganas debilitaron la posición del reino, dejándolo vulnerable a futuros ataques y dificultades. La historia de Asa es una advertencia para todos nosotros. Como cristianos, se nos desafía constantemente a confiar plenamente en Dios, a seguir su guía y a no caer en la trampa de la autosuficiencia. Asa tuvo momentos de gran fe, pero sus últimos años estuvieron marcados por un alejamiento progresivo de Dios. Esto no ocurrió de una sola vez, sino de manera sutil y progresiva.
Primero, confió en Dios para obtener grandes victorias. Luego, comenzó a confiar en sí mismo y finalmente rechazó la guía divina cuando más la necesitaba. Lo que podemos aprender de la historia de Asa es que no importa cuán fieles hayamos sido en el pasado, siempre debemos estar alerta y vigilantes en nuestro caminar con Dios. Confiar en Dios no es algo que podamos hacer solo en momentos de necesidad. La verdadera fe es constante, perseverante y no depende de las circunstancias. Debemos confiar en Dios no solo cuando todo va bien, sino también en los momentos difíciles, cuando la tentación de buscar otras soluciones puede ser fuerte. A lo largo de la historia de Asa, vemos una pérdida gradual del favor de Dios. Dios no es un aliado de conveniencia al que recurrimos solo cuando es necesario. La relación con Él debe estar basada en la confianza, la obediencia y la dependencia continuas. Asa, al tomar control de su vida por sí solo, perdió el favor de Dios. Y esto tuvo un profundo impacto en su vida, en la vida de su reino y en las generaciones que le siguieron. Crónicas 16:9 nos enseña que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón perfecto hacia Él. La historia de Asa, lamentablemente, muestra lo contrario. No mantuvo su corazón plenamente dedicado a Dios y, como resultado, perdió la fuerza y la protección divinas. Cuando distanciamos a Dios de nuestras decisiones, nos volvemos vulnerables a las consecuencias de nuestra propia debilidad humana. A pesar del fracaso de Asa, no podemos dejar de recordar que la fidelidad de Dios permanece. Él había sido fiel a Asa en los primeros años de su reinado, y si Asa se hubiera arrepentido y se hubiera vuelto a Él, Dios habría continuado mostrando su fidelidad. Pero como hemos visto, la falta de arrepentimiento impidió que Asa experimentara la restauración. Dios nunca abandona a quienes se arrepienten y se vuelven a Él, pero Asa no aprovechó la oportunidad para renovar su fe. El reinado de Asa es un estudio de contraste entre la gloria y la caída, pero también es una gran oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestras decisiones dan forma a nuestro destino. Asa nos deja una poderosa lección sobre el valor de la obediencia a Dios, la humildad y la necesidad de vivir en constante dependencia de Él. El legado que dejó es una advertencia a todos los cristianos sobre cómo un momento de desobediencia puede llevarnos a perder todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo si no estamos cimentados en la roca de la fe. La historia de Asa no se trata solo de él, sino de cómo afecta a las generaciones que vienen después de él. Cuando Asa no permaneció fiel a Dios, no solo perdió su bendición personal, sino que también puso en riesgo el futuro del reino. En 2 Crónicas 16:12 vemos que incluso cuando Asa sufría una grave enfermedad, buscó médicos y no buscó la ayuda de Dios. Esto demuestra una falta de confianza plena en el poder divino para sanar y restaurar. Esta actitud sirve de advertencia a las generaciones que vendrían después de él. Cuando no buscamos la guía de Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la salud, las finanzas y las relaciones, corremos el riesgo de comprometer nuestro futuro. La historia de Asa revela que alejarse de Dios, incluso en tiempos difíciles, tiene consecuencias duraderas. Así como el reino de Asa se debilitó y enfrentó división y derrota después de su falta de arrepentimiento, nuestras propias vidas pueden sufrir cuando tratamos de resolver nuestros problemas sin la guía de Dios. Esta es una lección no solo para los líderes espirituales, sino para cualquiera que desee vivir una vida de paz y prosperidad en el Señor. A lo largo de su vida, Asa tuvo varias oportunidades de arrepentirse. Cuando el profeta Hanani lo reprendió, tuvo la oportunidad de humillarse ante Dios y cambiar el rumbo de su vida.
Pero Asa decidió ignorar la advertencia y en lugar de arrepentirse, persiguió al profeta y se alejó aún más de Dios. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See RemixYogurt.com. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Esta negativa a escuchar la voz de Dios resultó en una pérdida irreparable, la pérdida del favor divino. Dios, en su misericordia, constantemente provee oportunidades para que nos arrepintamos. Cada día es una oportunidad para regresar a Él, sin importar los errores pasados. Sin embargo, la falta de arrepentimiento de Asa tuvo un impacto no solo en él, sino en su reino. El llamado de Dios al arrepentimiento no es solo un asunto personal, sino que afecta también a las generaciones futuras. Por eso, si estás en un punto de tu vida en el que has ignorado el consejo divino o has tomado decisiones que te han distanciado de Dios, debes saber que siempre hay espacio para regresar, siempre y cuando haya sinceridad en tu corazón. Uno de los mayores defectos de Asa fue su creciente autosuficiencia. Al comienzo de su reinado, confió en Dios para derrotar a sus enemigos y restaurar el reino. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a confiar más en sus propias estrategias. Cuando se enfrentó a la invasión del rey Baasa de Israel, Asa buscó ayuda del rey Ben-Hadad de Siria en lugar de buscar la dirección de Dios. Este acto de autosuficiencia fue el comienzo de su caída. El orgullo y la autosuficiencia pueden ser grandes obstáculos en nuestro caminar espiritual. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando creemos que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, sin la ayuda de Dios, estamos poniendo nuestra fe en nuestra propia fuerza y no en el poder divino. El resultado de esto puede ser una pérdida de dirección y frustración con las circunstancias de la vida. Otro error importante que cometió Asa fue formar alianzas con aquellos que no compartían su fe. Cuando Asa hizo una alianza con Ben-Hadad, el rey de Siria, comprometió la pureza de su reinado. Aunque la alianza le dio una victoria temporal, tuvo efectos a largo plazo. En lugar de confiar en Dios para la victoria, Asa confió en sus propias estrategias políticas, y esto condujo a consecuencias que afectaron a toda la nación,
El peligro de formar alianzas con personas o sistemas que no estén fundados en la verdad de Dios sigue siendo muy real hoy en día. Podemos sentirnos tentados a buscar apoyo en áreas donde la moral y los valores cristianos son ignorados o incluso rechazados. Estas alianzas pueden parecer ventajosas al principio, pero, como Asa, podemos terminar comprometiendo nuestra integridad y poniendo en riesgo nuestro testimonio de fe. El Señor nos llama a confiar en Él y seguir su dirección en todas las áreas de nuestra vida, sin dejarnos influenciar por alianzas equivocadas. El final de Asa, marcado por su enfermedad y su muerte impenitente, es un triste recordatorio de que la desobediencia tiene consecuencias. Pero su historia también ofrece una poderosa lección de esperanza. El hecho de que comenzara bien y demostrara en ocasiones una gran fe, demuestra que Dios puede usar a cualquiera de nosotros para grandes propósitos, pero también exige de nosotros una vida continua de fidelidad y humildad. Como cristianos, nuestro camino de fe no se mide únicamente por las victorias que logramos, sino por nuestra disposición a depender de Dios y buscar su guía en cada momento. El legado de Asa nos enseña que debemos permanecer fieles a Dios, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando enfrentamos desafíos y adversidades. Cuando confiamos plenamente en Él, nuestra vida y nuestro legado pueden estar marcados por la fidelidad, la sabiduría y sobre todo por la presencia constante de Dios. Al final del viaje de Asa, podemos ver claramente cómo perdió su posición de favor y bendición delante de Dios. Su historia, que comienza con una gran promesa y un liderazgo fiel, termina trágicamente, sirviendo de advertencia para todos nosotros. La historia de Asa no trata solo de un rey del pasado, nos enseña lecciones preciosas sobre cómo vivir en armonía con los principios de Dios y cómo nuestras elecciones pueden moldear nuestro futuro espiritual y emocional. Una de las mayores lecciones de la vida de Asa es la necesidad de vivir en dependencia de Dios en todo momento de nuestras vidas. Al comienzo de su reinado, confió plenamente en Dios. Pero a medida que pasaba el tiempo y se conseguían victorias, Asa comenzó a confiar más en sus propias fortalezas y estrategias. Esta transición de la confianza en Dios a la autosuficiencia fue el punto de inflexión de su caída. Nosotros como cristianos debemos recordar constantemente que no importa cuán bendecidos seamos con recursos, talentos u oportunidades, nada de esto es garantía de éxito sin la guía de Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos de su fuerza, es entonces que podemos vivir en la plenitud de su voluntad. Asa, al buscar ayuda de fuentes humanas en lugar de la de Dios, nos mostró el peligro de descuidar esta dependencia. El arrepentimiento es un tema central en la Biblia y, sin duda, una de las lecciones más significativas que podemos aprender de la historia de Asa. Incluso después de sus errores, Dios todavía le extendió una mano de misericordia, ofreciéndole una oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, Asa se negó a humillarse y buscar la restauración que Dios ofrecía. Esto no solo resultó en su pérdida personal, sino que también afectó negativamente el futuro de su reino. El arrepentimiento no es solo un acto de remordimiento, sino un genuino cambio de dirección. Cuando nos arrepentimos, reconocemos que nuestras decisiones no se alinearon con la voluntad de Dios y nos volvemos a Él, confiando en que Él puede restaurar lo que se perdió. El arrepentimiento es un acto de humildad,
una clave para experimentar la restauración en nuestras vidas. Incluso cuando cometemos errores, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, si realmente nos dirigimos a Él con un corazón sincero. La desobediencia persistente, cuando no se corrige, conduce a consecuencias que pueden ser irreversibles. La historia de Asa nos muestra cómo el pecado no tratado, como la falta de arrepentimiento, puede conducir a una separación cada vez mayor de Dios. La negativa de Asa a escuchar la palabra del profeta Hanani y su decisión de perseguir a quien le advertía hicieron que su corazón se endureciera cada vez más. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Spring into savings during Blinds.com's Spring Black Friday sale, happening now. Freshen up your home with brand new custom window treatments for less. Blinds.com makes upgrading your window treatments easy with free virtual consultations, free samples sent to your door, and professional measure and installation services. Plus, you always get Blinds.com's 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Spring Black Friday sale now. Save up to 50% site-wide, plus a free professional measure. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. So good, so good, so good. Great gifts for mom? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. You know they have Marc Jacobs? Gotta show mom some love. That is so good. Snag amazing deals on Mother's Day gifts from Barefoot Dreams, Kate Spade New York, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. De la misma manera, en nuestras vidas, el pecado no tratado y la desobediencia persistente nos alejan cada vez más de Dios. Esta puede ser una espiral descendente que nos lleva a un lugar de soledad espiritual, donde la presencia de Dios se vuelve distante. Sin embargo, cuando abrimos nuestros corazones al arrepentimiento y volvemos a Dios, Él siempre está dispuesto a restaurarnos. El liderazgo de Asa impactó no solo su vida personal, sino la vida de todo el reino de Judá. Las decisiones que tomamos como individuos tienen un efecto profundo en las personas que nos rodean, especialmente en aquellas que dependen de nosotros. Asa, al alejarse de Dios, debilitó el reino que tanto había trabajado por fortalecer. Tus decisiones afectaron a tu familia, a tu pueblo y a tu nación. Asa, en su autosuficiencia, ignoró el impacto que sus decisiones tendrían en las generaciones futuras. El reino que él había restaurado y fortalecido sufrió a manos de sus sucesores, quienes, al no seguir el ejemplo de fe de Asa, vieron a la nación debilitarse. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestras decisiones tienen repercusiones para quienes amamos y para las generaciones futuras. Como padres, líderes e influenciadores, nuestras decisiones se reflejan en quienes nos rodean y en las generaciones futuras. En última instancia, la historia de Asa sirve como un llamado a todos nosotros a mantener un corazón vigilante, dependiente y fiel. No importa cuánto hayamos logrado o cuán bendecidos seamos. El camino de la fidelidad requiere que busquemos continuamente la dirección de Dios y nos arrepintamos cuando nos alejamos de Él. El ala no cayó de golpe. Su caída fue gradual, fruto de pequeñas decisiones que con el tiempo se convirtieron en grandes obstáculos entre Él y Dios. Debemos estar vigilantes en nuestro caminar con Dios. El diablo a menudo intenta distraernos y desviar nuestra atención, haciéndonos creer que podemos vivir sin la ayuda de Dios. Pero la verdad es que la verdadera victoria solo llega cuando nos mantenemos firmes en la fe,
confiando en la dirección de Dios en cada área de nuestra vida. La historia de Asa es una advertencia clara y poderosa para todos nosotros. Nos recuerda que, aunque empecemos bien y vivamos momentos de gran victoria, nuestra continuidad en la fe depende de nuestras decisiones diarias. La historia de Asa no termina con su caída, pero nos enseña que incluso en los mayores fracasos, todavía podemos buscar la misericordia y la restauración de Dios si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Así pues, podemos aprender de la vida de Asa, que podamos permanecer firmes en nuestra fe, buscando siempre la guía de Dios en cada decisión. Y cuando fallamos, nos volvemos a Él con humildad, sabiendo que Él es fiel para perdonar y restaurar.